Tu código es malo. Vamos a ver, ¿esto está aquí en tu cámara? ¿Aquí? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Lo he puesto yo? No. ¿Estaba aquí? Sí. ¿Es una puta mierda? Siento ser yo el que te lo diga, pero la realidad es que el código que escribes actualmente es bastante malo. En el mundo de la programación, complejidad no es sinónimo de genialidad. Y hoy vengo a demostrarte por qué debes comenzar a escribir código estúpido si quieres mejorar como programador o como programadora. ¡Hola! Quiero que seas bienvenido o bienvenida a Alpacatech, tu canal de confianza sobre tecnología. Yo soy Jesús Legares, un apasionado de la comunicación y la tecnología que pretende convertir este canal en un lugar de referencia en términos de divulgación tecnológica. ¿Has escuchado alguna vez la frase de "tan solo los genios pueden hacer cosas complejas"? Porque yo sí, muchas, pero que muchas veces. Esta frase, la realidad es que es una verdad absoluta en multitud de campos, pero contrario a lo que podamos pensar en primera instancia, en el mundo de la programación es totalmente al contrario. Cuando comenzamos en el mundo de la programación, creemos que esta frase es verdad. Tenemos en nuestra cabeza la idea de aquel hacker, aquella persona con capucha que se pasa toda la noche sentado frente al ordenador tecleando teclas lo más rápido posible y por tanto queremos hacer algo de genios. Queremos escribir código complejo que lo haga todo y que tan solo nosotros podamos entender. Pero ¿sabes en qué desencadena realmente esto? En un desastre total. Porque si hablamos de código, en la gran mayoría de ocasiones, que ya sabes que rara vez todo es blanco o negro, simple es mejor. Y esto es algo que va bastante contrario a nuestro sentido común, ya que, al fin y al cabo, si queremos ser programadores muy destacados, tenemos que hacer cosas que los demás no puedan hacer. Y algo simple, como tal, a priori pensamos que es algo que todo el mundo puede hacer. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe sumar 1 más 1, son 7. pero no todo el mundo sabe resolver una integral. Por tanto, ¿por qué simple va a ser mejor? Porque la realidad es esta, y es algo que yo me he dado cuenta cuando he comenzado a trabajar como desarrollador profesional. El software, el código, por su propia naturaleza, tiende a aumentar en complejidad y en desorden tan solo por el mero hecho de ser evolucionado. Es lo que se conoce como entropía del software. Es decir, la naturaleza de nuestro proyecto de software es que cuanto más crezca, se modifique o se expanda, más desordenado, más caótico y por tanto más entropía va a tener. Para verlo claro, imagina que tú te has juntado con un equipo para construir una construcción de Lego. Al principio es una cosa súper sencilla, no es más que unos pocos pedacitos juntos, pero conforme vais añadiendo bloques, la estructura se va haciendo cada vez más y más compleja y por tanto más difícil de mantener o modificar, si es que queréis modificar alguna parte de las que se ha hecho previamente. Pero es que si además tenemos en cuenta que uno del equipo no tiene las instrucciones por delante, que a otro se le han acabado las piezas, o los 1000 casos que se te puedan ocurrir, todo comienza a irse más de madre, porque uno empieza a construir sin guía ninguna, otro empieza a utilizar piezas de colores y así con todo lo que te puedas imaginar y que es lo que al final acaba ocurriendo en nuestros proyectos de software, haciendo que todo se vuelva mucho más caótico y difícil de mantener. ¿Y cómo podemos luchar contra esto? Muy sencillo, escribiendo código simple. Si la propia naturaleza del software es evolucionar a la complejidad y cada vez tener más entropía por su propia naturaleza, lo primero que tenemos que hacer es dejar de contribuir a esto añadiendo por nuestros propios métodos código complejo, ya que la complejidad va a estar, pues no vamos a añadir más leña al fuego y vamos a meter código complejo por nuestra propia mano. Y para esto lo que vamos a hacer es añadir código simple. El código simple, como su propio nombre indica, es código simple, es decir, algo directo que hace lo que tiene que hacer y nada más y que puede ser entendido y mantenido por todo el mundo. Piensa siempre que el código que vamos a escribir va a ser extendido o modificado por alguien que no somos nosotros. Y con esto se nos presentan dos situaciones. En primer lugar, que el código lo acabe tocando un compañero o compañera, y en segundo lugar, que lo acabemos tocando nosotros en el futuro, que tampoco vamos a ser las personas que somos ahora. Porque cuando estamos escribiendo código en este momento, sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a hacerlo y por qué, además de cómo hacemos código en ese momento, es decir, toda la experiencia que tenemos previa, las prácticas que aplicamos, etcétera, etcétera. Pero cuando avancemos en el tiempo, ya se nos van a olvidar las circunstancias que estaban alrededor de ese código que habíamos programado y además es posible que la manera en la que escribimos código haya cambiado, por lo que somos una persona completamente diferente a cuando diseñamos ese código en primera instancia. Así que,
por H o por B, el código siempre va a ser modificado por una persona diferente a la que lo escribió. Por esto lo que vamos a querer hacer siempre es facilitar esa tarea de modificación o extensión del código a esa persona externa a la que la ha escrito. Es decir, vamos a querer escribir código que pueda ser entendido y mantenido por todo el mundo, código simple. Y con esto no me refiero a que ahora tenemos que escribir código lo más rápido posible con nombres cortos de variables o siguiendo malas prácticas, para nada. Lo que me refiero es que nuestro código tiene que hacer lo que debe hacer en su expresión más sencilla. Evidentemente, si tenemos un programa, podemos escribir todo el código de ese programa en una única función que lo haga todo cuando ejecutamos el script. Pero también podemos dividir la lógica de ese programa en 3 funciones diferentes y que así quede todo mucho más estructurado. Y alguien que ve nuestro código en un primer vistazo sabe que hay 3 funciones, que una va a ser para obtener, que otra va a hacer algo y que otra va a ser un modelo que devuelva unos datos. Que es algo muy diferente a lo que teníamos en primera instancia cuando teníamos todo el código contenido en una única función de nuestro programa. Para comenzar a escribir código simple, lo mejor es que nos vayamos familiarizando con conceptos como pueden ser la arquitectura de software, los patrones, la separación de responsabilidades o algunos conceptos tan antiguos y que se ven en libros clásicos como puede ser aquello que vemos en Clean Code, que por pantalla te estará apareciendo un vídeo en el que te resumo este fantástico libro en menos de 7 minutos. Si lo piensas bien, cualquiera puede escribir código complejo, ya que para ello no hay que saber mucho más que resolver el problema. Sin embargo, cuando hablamos de escribir código simple hay que saber muchísimas más cosas. En el ejemplo anterior, tienes que saber cómo separar responsabilidades, porque si no, no vas a poder separar tu código en 3 funciones diferentes. Por lo tanto, en el código, cuando hablamos de genialidad, cuando hablamos de saber y cuando hablamos de experiencia, todo se va a reducir a hacer las cosas más simple y no más complejas. Porque más complejo lo puede hacer todo el mundo. Pero realmente, cuando algo se puede hacer simple es cuando aparece la verdadera genialidad. Además, esto, como ya te lo puedes estar viendo venir, va a desembocar en menos errores, menos bugs, en una mayor productividad por parte tuya y por parte del equipo, ya que en el futuro se va a perder menos tiempo en entender y en modificar ese código. Y además te va a brindar una enorme facilidad para testearlo, ya que testear código simple es mucho más fácil que testear código complejo. Por supuesto, en la mayoría de los casos. Como bien sabes, pocas cosas son blanco o negro, y con esto ocurre igual. Si existen estructuras de datos complejas y algoritmos complejos que no todo el mundo entiende, que son difíciles de escribir y difíciles de mantener, pero que todavía se siguen utilizando, es porque hay casos en los que son útiles, y es porque hay casos en los que escribir código simple no es suficiente. O porque hay casos en los que todavía nadie ha descubierto cómo simplificar el código al máximo. Porque esa es otra. Puede ser que nosotros estemos desarrollando una tarea en la que estemos escribiendo código y no se nos ocurra cómo podemos hacer la solución más simple. Pero la tarea tiene que terminarse con un deadline determinado. Por lo tanto, en ese momento desarrollamos una solución compleja y ya a futuro, cuando nos venga la inspiración o cuando hayamos aprendido más, podremos hacerla más simple. Pero siempre que podamos, debemos procurar de escribir código simple. El código simple, el código estúpido, es directo, entendible por todo el mundo y muy sencillo de mantener. Por lo tanto, va a ser una fuente muchísimo menor de errores y bugs que va a poder permitirnos aumentar nuestra productividad y sobre todo nuestra felicidad. Porque a nadie le gusta lidiar con un código que eres incapaz de entender. Por lo que hará la colaboración con nuestro equipo algo mucho más fácil. Al fin y al cabo debemos de entender siempre que nuestro código va a ser modificado o extendido por personas que no son las que lo están escribiendo. Por tanto, para evitar ayudar a esa naturaleza llamada entropía del software, vamos a tener que escribir código de la manera más estúpida o de la manera más simple posible. Porque recuerda, aquí el genio no va a ser el que haga las cosas más complejas, sino el que consiga hacerlas más simples. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Y si el vídeo te ha gustado, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios. Que es un simple gesto, pero me ayudas un montón. Y si estás mejorando tu programación porque ya estás deseando meterte en el mercado laboral como programador o programadora, por pantalla te estará apareciendo un vídeo en el que me dedico a preguntar por LinkedIn a IT Recruiters qué consejos son los que nos darían para obtener ese primer trabajo dentro del mundo de la programación. Haz clic porque te va a encantar. Sin más, no te quedo más tiempo. Gracias por estar en otro vídeo aquí conmigo. Te veo la semana que viene.